Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con Historia de México. Vamos a trabajar con este libro por el momento, pero no es el único libro que vamos a ver. Vamos a trabajar con otros libros. Por lo pronto vamos a ver cómo aborda este libro de Economat. La historia de México es enfocada al Politécnico, pues muy parecido al temario de la UNAM. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo comienza esto de Historia de México. Me voy a dirigir aquí en el índice que hicimos, aquí ampliado. Y mira, aquí dice, sección Historia de México. ¿Cómo viene clasificado esto? Uno, la historia como ciencia. O sea, básicamente el capítulo uno se va a enfocar a la historia, a analizar la historia como tal. Ajá. No enfocarse precisamente en la historia de México, sino la historia en general. Luego, capítulo 2 ya habla acerca de la época prehispánica. Se puede decir que la historia de México comienza con el capítulo 2. Luego viene el capítulo 3, que es el encuentro de dos mundos. O sea, básicamente abarca muchísimas cosas, ¿no? Del descubrimiento de América, la conquista de México, el virreinato, la época colonial, aunque son 300 años prácticamente, y de ahí hasta la independencia. ¿De acuerdo? Luego ya la independencia como todo un suceso importante. Luego la reforma, la época de la reforma, no, aunque lo que pasó entre la independencia y la reforma es gigantesco, se puede decir que es la consolidación del México independiente. Aquí hay muchísima información, muchísimas cosas pasaron entre la independencia de México y la reforma. Así que básicamente aquí, aunque los capítulos se saltan de la independencia hasta reforma, pues podemos hablar de que aquí ocurrió la guerra contra Estados Unidos, la guerra contra Francia, muchísimas cosas. Luego viene el porfiriato. Ajá, de la reforma pasamos al porfiriato. El porfiriato como tal la Revolución Mexicana. Y de la Revolución Mexicana al siglo XX. O sea, es decir, fíjate cómo saltamos de la Revolución Mexicana a todo el siglo XX como tal. Pues es muchísimo, ¿no? Hablamos de todos los presidentes habidos y por haber del siglo XX. Todos los sucesos que ocurrieron en el siglo XX, ocurrieron muchísimas cosas. Entonces, ¿de qué habla el capítulo uno? Dice la historia como ciencia. Bueno, vamos a revisarlo. Dice aquí que es la página 591. Entonces me voy a dirigir a este documento. ¿Sí? 591. Y vamos a ir complementando con información de otras fuentes. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, la historia como ciencia. ¿Cuál es el propósito de este capítulo? El alumno va a analizar las características de la historia como disciplina científica y disciplina social, la relación con el método experimental y con otras disciplinas humanísticas, el carácter científico de la historia. La historia se podría considerar como una ciencia hasta cierto punto. La historia es una concatenación de hechos. Y dice aquí que es el paso de la humanidad a través del tiempo y del espacio. Es una concatenación de hechos relevantes para la existencia humana y que necesariamente dejan una influencia inmediata o posterior en la forma de vida y las organizaciones de diferentes civilizaciones. Básicamente, si no entendemos la historia, estamos condenados a repetirlo, ¿ok? Así dice un dicho, muy importante, dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. No puedes imaginarte cuando estás estudiando historia cuántas veces se ha repetido una y otra vez un evento, una situación internacional. ¿Cuántas veces ha ocurrido una guerra por las mismas circunstancias que ya había ocurrido un siglo antes, o 2 siglos antes, o 3 siglos antes? Es decir, se repite una y otra vez el mismo problema en la historia, precisamente porque no conocemos la historia. Es importantísimo conocer la historia para no volver a cometer los mismos errores. Al entender un proceso histórico como fluir en el tiempo, conviene establecer los periodos históricos, que en el marco de esta situación, de esta continua sucesión, se han establecido los especialistas. Aquí hablamos, dice, la historia es una disciplina científica y también humanística, sobre el pasado de la humanidad a través de una dimensión espaciotemporal. Son tareas específicas de un historiador explicar las causas y las consecuencias de los sucesos. Ajá, no solamente qué causó un evento, sino también qué tan importante es ese evento para para el presente que estamos viviendo. Interpretar los procesos históricos con base en alguna corriente. Ok, mira, aquí anteriormente, cuando yo empezaba a estudiar historia, no quería yo ceñirme a alguna de las corrientes de pensamiento. Conforme avanzas en tu estudio de la historia, te vas a dar cuenta que llega un momento en el cual tienes que acostumbrarte bueno, por lo menos te das cuenta que tu forma de entender la historia, ya sea que se aborde desde el positivismo, desde el materialismo, desde el estructuralismo o desde el historicismo. Es decir, por más que quieras decir, yo estudio historia de manera independiente y nadie me dice cómo estudiar historia,
realmente no es tanto así, sino que hay ciertas corrientes de pensamiento que eventualmente nos vamos a dar cuenta que estamos siendo un poquito orientados hacia el positivismo o orientados al historicismo y vamos a darnos cuenta conforme avancemos. Ok, historiografía. Rama de la ciencia histórica que persigue como propósito elaborar un registro por escrito de los hechos. Ok, es una rama de la ciencia, de la historia, que persigue como propósito elaborar un registro por escrito de los hechos relevantes. Ok, por consecuencia, establece una periodización. Ok, se habla de los periodos de la historia, en el curso histórico de las etapas o edades. Ahora, estos que vienen aquí yo siempre he sabido que son los periodos de la historia y tiene mucha lógica la forma como se han clasificado. Hay una pregunta de la guía de la UNAM que dice concretamente que estos periodos están vistos desde el positivismo, ¿ok? Desde el positivismo es una pregunta típica de la guía de la UNAM que se repite una y otra vez en los exámenes, ¿ok? Esta clasificación es vista desde el punto de vista del positivismo. ¿Cómo se clasifica la historia en general? No solo la de México, sino la historia en general. Es prehistoria. ¿Qué entendemos por prehistoria? Es todo lo que ocurrió antes de la aparición de la escritura. Ajá, si no está escrito, si no está sometido a la, al historicismo, entonces a la historiografía, si no está sometido a la historiografía, entonces se habla de prehistoria. Si no está escrito, es prehistoria. Porque solamente es una suposición lo que ocurrió antes de que se escribiera. Ahora, si ya está escrito, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿es confiable lo que está escrito? O sea, a ver, vamos a pensar por un momento. Imagínate que los asirios, que es una civilización antigua, derrotaron a los sumerios. Los derrotaron. Ujú. Imagínate ese momento. Los asirios llegan, destruyen las ciudades de los sumerios, someten a todas las personas, aniquilan a todos los hombres, se quedan con las mujeres, aniquilan a la civilización por completo de los sumerios. ¿Y quién escribe la historia? ¿Quién crees que escribe la historia? ¿Los derrotados o los vencedores? Desafortunadamente la historia solo la escriben los vencedores. Entonces confiar 100% en la historia escrita sería entre comillas, ¿no? Porque ¿cómo podemos saber que lo que escribieron los asirios, que son los que derrotaron a los sumerios, es real? ¿Cómo vamos a saber si es correcto? Por ejemplo, ¿qué pasó aquí en México con los españoles? Los españoles llegaron, vencieron a los aztecas, con la ayuda de los tlaxcaltecas y de los totonacas. Vencieron a los aztecas y los tlaxcaltecas y totonacas destruyeron la Ciudad de México, Tenochtitlan. La destruyeron por completo, acabaron con el acervo histórico de la Ciudad de México. ¿Quién escribió la historia? Ni siquiera fueron los españoles, fueron los totonacas y los tlaxcaltecas, y lo único que quedó de los aztecas fueron sus códices, pero no todos, porque la inmensa mayoría fueron destruidos. Entonces, pregúntate, ¿realmente lo que sabemos de los aztecas es real o solamente es lo que quedó? Lo poquito que quedó del conocimiento que teníamos, que podíamos tener sobre los aztecas en realidad. Eso mismo que pasó con los aztecas pasó con muchísimos otros pueblos a lo largo de la historia, ¿ok? Bueno, entonces hay muchas cosas en que reflexionar acerca de la historiografía, ¿ok? De la historia escrita. Por eso es que hay diferentes corrientes de pensamiento, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, entonces la prehistoria, la edad antigua. La edad antigua es muy concreta, ¿no? Abarca desde el nacimiento de la escritura, que es el 3500 antes de Cristo, y afortunadamente tenemos un punto exacto en el que termina. Termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ajá. La edad antigua, la antigüedad, termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí comienza la Edad Media. La Edad Media también se conoce como el oscurantismo o el medioevo. Y este medioevo o el periodo oscuro o periodo oscurantista solamente le afecta a Europa. Fíjate bien en este otro detalle tan interesante. La Edad Media no fue la Edad Media para el resto de las civilizaciones, solamente para Europa. Porque en Europa estuvo sometida al feudalismo, a la Iglesia Católica, pero solamente eso pasó en Europa, no pasó eso en la India, eso no pasó en China, eso no pasó en América. Es decir, esto solamente le afectó a Europa y sin embargo el resto de la humanidad se tiene que ceñir a la historiografía cuando habla de la Edad Media. ¿Muy bien? La mayor parte de los historiadores no están de acuerdo en que la Edad Media sea generalizada, sino que solamente se atribuye a Europa. Pero bueno,
La Edad Media abarca entonces de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla, o sea, del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino. Duró casi 1000 años, o sea, la Edad Media, 1000 años. No tanto como la Edad Antigua, que la Edad Antigua duró muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es decir, casi 3000, casi 4000 años. En cambio, la prehistoria pues duró muchísimo más, ¿no? ¿Desde cuándo empieza la prehistoria? La aparición del ser humano moderno, es decir, del Homo sapiens, hasta la aparición de la escritura. Volviendo a la Edad Media termina con la caída de Constantinopla en manos del Imperio Turco, de los turcos otomanos. Y después ahí comienza la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza con la caída de Constantinopla. Fíjate que tan importante es ese acontecimiento que ni siquiera el descubrimiento de América puede opacar a la caída de Constantinopla. Es fundamental. Es decir, hay dos puntos críticos: la caída de Roma, de Occidente, y la caída de Roma, de Oriente. ¿Qué tan importante es Roma para la historia? Roma es central, o sea, es lo más importante que ha existido en la historia. Roma es tan importante que opaca otros acontecimientos históricos como el cristianismo. Claro, la historia se mide antes de Cristo y después de Cristo como referencia, pero más importante que el cristianismo incluso es la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano de Oriente, para marcar dos periodos importantísimos de la historia. Y después de la caída del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, comienza la Edad Moderna, ¿ok? La Edad Moderna podemos relacionarla con el Renacimiento, ¿ok? El Renacimiento como tal, ¿de acuerdo? ¿Por qué el Renacimiento pensamos más en esto? Porque el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural, ¿de acuerdo? Y la Edad Moderna es un movimiento político, ¿ok? Es un concepto político. Es decir, cuando cayó el poderoso imperio romano, lo que quedó, y entonces el poder quedó repartido entre tres grandes, digamos, tres grandes actores, que son la Iglesia Católica, los reyes y los nobles, ¿ok? Los reyes, los nobles y los clérigos se quedaron con el poder que anteriormente tenía Roma. Y ese poder lo reclaman los burgueses, ¿ok? Los burgueses reclaman el poder. Dicen, ese poder no debe de estar en manos ni de la iglesia, ni de los reyes, ni de los nobles. Nadie de ellos se merece el poder de Roma. ¿Quién se merece el poder de Roma? Pues los ricos, ¿no? Los ricos, los banqueros. Entonces ahí entra el poder de la burguesía con la edad contemporánea, que comienza en 1789 con la caída de los reyes, de los nobles y del clero, es decir, con la Revolución Francesa, cuando comienzan las revoluciones burguesas, ¿ok? Las revoluciones burguesas dan como resultado la edad contemporánea que estamos viviendo hasta nuestros días, ¿ok? En nuestros días, ¿quién tiene el poder? Incluso por encima del gobierno, el dinero, ¿de acuerdo? El gran capital. El capital tiene el poder encima de los gobiernos. Muy bien. Entonces, periodos de la historia, ¿ok? Tomamos en cuenta que esto está basado en el positivismo, principalmente. Entonces, periodos de la historia. ¿Cuál es la antigüedad? Dice, la antigüedad se remonta a las primeras civilizaciones que dominaron la agricultura, ¿ok? Pero toma en cuenta que esto pasó en diferentes momentos. Por ejemplo, la agricultura la dominaron los sumerios como desde el año 6000 a.C. y la escritura apareció hasta el año 3500 a.C. Mucho tiempo después de que apareció la agricultura, apareció la escritura. En cambio, en Mesoamérica, aquí en México, los olmecas dominaron la agricultura más o menos por el año 3000 a.C., pero la escritura apareció hasta el año 2000 a.C. Diferentes momentos, ¿no? Ok, la metalurgia, o sea, los metales, la rueda. La rueda. Por ejemplo, no sé si sabías, pero aquí en Mesoamérica no se desarrolló el concepto de la rueda. Extrañamente, la rueda no se desarrolló en Mesoamérica, pero sí se desarrolló en el resto de la humanidad. Los metales, recuerda que van avanzando, es una tecnología que va avanzando, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Mesoamérica desafortunadamente no alcanzó la edad de hierro. Si lo hubiera alcanzado, posiblemente los aztecas se hubieran podido enfrentar a los españoles, los mayas también, pero no pudieron hacerlo. Los españoles llegaron con armas de hierro, incluso con los primeros fusiles y mosquetes y pistolas. Pero eso eran muy ineficientes. Básicamente los españoles vencieron por sus armas de hierro, ¿ok?
entre otras cosas, sus técnicas militares y cosas así. La escritura, bueno, pero la escritura es lo más importante, ¿no? La escritura dice a partir del año 3500 antes de Cristo. Fíjate que esta fecha es cuando aparece la escritura cuneiforme de Mesopotamia, de los sumerios. Ya habíamos hablado de eso en otro video. Los sumerios son los que establecieron la escritura cuneiforme. Antes de ellos ya existían otros tipos de escrituras, ¿no? Pero eran muy rústicos, eran muy primitivas esas escrituras y no se conserva tanto de esa información. En cambio, la escritura cuneiforme la escribieron en tablillas de arcilla, tablillas de madera que se conservaron durante muchísimo tiempo. Es decir, ya estaban haciendo historiografía como tal. Pero recuerda que la historia la escriben los vencedores, así que confiar 100% en lo que escribieron los sumerios está siempre con un asterisco, con unas entre comillas. Dice, en contextos típicos como en Egipto sobre el río Nilo, Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Habíamos explicado la importancia fundamental de los ríos y de las fuentes de agua en la antigüedad, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de Mesopotamia, hablamos del Tigris y el Éufrates. Cuando hablamos de Egipto, hablamos del río Nilo. La cultura del valle del río Indo, en la India, por ejemplo, el Ganges y el Indo para la India. En China, los ríos Amarillo y Azul y el río de la Perla, también, aunque no lo pusieron aquí. Se trata de los pueblos básicamente agrícolas con estructuras sociales complejas basadas en la división del trabajo y con estados teocráticos. Fíjate bien este detalle. La división del trabajo, es decir, que había clases sociales, que había diferentes especializaciones, ya desde la antigüedad. Había estructuras sociales, clases sociales, gobiernos, estados teocráticos, o sea, que tiene que ver con los dioses, no con la religión. Vamos a ver qué significa un estado teocrático. Estado teocrático. Una teocracia es una forma de gobierno no democrática. En esta los representantes administran su gobierno en el nombre de los dioses, no de Dios, sino de los dioses. El gobernante en la teocracia está a cargo por la gracia de los dioses y lleva a cabo su gobierno con base en la religión predominante. Esas son las teocracias. Muy bien, volvemos aquí. Entonces, civilizaciones portadoras de grandes conocimientos arquitectónicos y matemáticos, astronómicos y artísticos. ¿Ok? Administrativos es muy importante porque la administración es fundamental, es lo que dio origen a la escritura. Por ejemplo, entre los sumerios, la escritura apareció no por un ocio, no por un simplemente, a ver, voy a inventar algo como escribir, no, sino que era por razones administrativas. Tenían que registrar los impuestos que le cobraban a los pueblos sometidos. Tenían que registrar los gastos, ¿no? En todo esto obligó a los sumerios a inventar la escritura. Y lo mismo a los olmecas. Lo mismo le pasó a los olmecas aquí en Mesoamérica. Tuvieron que inventar la escritura. Artísticos, queda más que claro, ¿no? O sea, todas las civilizaciones antiguas son ricas en manifestaciones artísticas. Otros pueblos que se pueden ubicar como contemporáneos de esas épocas, o sea, es decir, de la Edad Antigua, son las grandes civilizaciones de los hebreos, los hititas, los persas y los fenicios. Ya los mencionamos en otro video, hablamos acerca de que son pueblos que estaban básicamente sometidos por otros pueblos que estaban alrededor, como los mesopotámicos, que eran más poderosos que ellos y no les permitían sobresalir. Los hititas tuvieron su momento, pero después de que llegaron los asirios, definitivamente acabaron con estas civilizaciones. Los pueblos del mar, me faltó mencionar en el video anterior, los pueblos del mar que acabaron con los hititas, digamos que los debilitaron y los dejaron ya incapaces de enfrentarse a los asirios. Pero los hititas hubieran sobrevivido si los pueblos del mar no los hubieran atacado. Luego los persas, eso sí, sobresalieron y muchísimo. Hablamos acerca del imperio persa, que fue el primer imperio internacional, o sea, la primera superpotencia de la antigüedad. Así como en nuestros días, pues entendemos que Estados Unidos es la superpotencia y en su momento lo fue Inglaterra. Bueno, los fenicios no fueron una superpotencia, simplemente fueron un pueblo nómada, prácticamente, nómada, pero no nómada de que andaban a caballo y de un lado a otro en el campo, sino que andaban en el mar. Eran como nómadas del mar. Dice, aproximadamente hacia el año 1100 a.C. aparecieron las culturas clásica griega y romana. En el 1100 a.C., de hecho, la cultura que apareció fue la cultura minoica de Grecia. No es Grecia como tal, sino que es la cultura minoica y la cultura micénica. Las culturas minoicas y micénicas aparecieron en lo que hoy en día conocemos como Grecia. Y ya más adelante aparecieron los pueblos helénicos, o sea, los griegos. Luego, Roma
Asimilaron algunos de los elementos de la antigüedad y crearon nuevas aportaciones como el alfabeto. El alfabeto lo aportaron los fenicios concretamente, no fueron los romanos ni los griegos, fueron los fenicios. Más adelante los griegos lo perfeccionaron. Ajá, los griegos hicieron las letras más parecidas a las que conocemos hoy en día y los romanos pues definitivamente las hicieron como están hoy en día. La filosofía, el humanismo y el helenismo. El humanismo es decir, entender al ser humano como un objeto de estudio, es decir, como algo muy importante y no solo centrarse en la teología, pero no solo centrarse en los dioses, sino estudiar al ser humano. El helenismo, cuyo principal difusor fue el emperador griego Alejandro Magno. Ya hablamos acerca de Alejandro Magno como el centro del poder de Grecia. Ajá, 3 siglos antes de Cristo. Bueno, 3 siglos antes de Cristo, sí, sí, sí. Perdón, es que me confundí, pensé que decía milenios, ¿no? 3 siglos antes de Cristo, 300 antes de Cristo. Dice, el latín, es decir, el idioma oficial romano, antecede a las lenguas romances como el castellano, portugués, francés, y tuvo gran importancia en la Edad Media, por supuesto. O sea, el latín, de ahí provienen todos los demás lenguas romances o lenguas latinas, como por ejemplo el español, no solo el español, sino también el francés, el portugués, el rumano, el italiano, etc. Edad Media. Periodo entre la caída de Roma, pero Roma se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y lo que cayó aquí en el año 476 es el Imperio Romano de Occidente, ajá, el Imperio de Occidente, y la decadencia de Constantinopla hasta el año 1453, es decir, el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Fíjate la diferencia de tiempos, 476, comienza la Edad Media, 1453, son casi 1000 años. Ahí termina la Edad Media. ¿Cuándo ocurrió el descubrimiento de América? 1492. ¿Es importante? Es importante para los que vivimos aquí en América. Es importante para los españoles. Ellos lo consideran como un pequeño acontecimiento. Fíjate, la diferencia para nosotros es fundamental, ¿no? Para los españoles es como un extra. Para los europeos es así como un acontecimiento al margen, ¿no? Así como, pues por allá en América. Es decir, lo que para nosotros es fundamental, para el resto de los europeos, bueno, más bien para los europeos no es importante. Para ellos es importante la caída de Constantinopla. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después, es decir, del gran imperio que tenía todo el poder concentrado a un poder repartido entre diferentes actores. Muy bien. Durante la Edad Media destacaron los siguientes acontecimientos. La caída del Imperio Romano de Occidente, saqueado por los invasores bárbaros en el siglo V después de Cristo. El siglo V, que va desde el año 400 al año 500 después de Cristo, e incluso hasta el año 600 se extendió por unas grandes invasiones bárbaras, o de germanos que invadieron Europa. Por cambios climáticos, eso lo explicamos en el video anterior de Historia Universal. Ahí hablamos acerca de los cambios climáticos que dieron origen a las grandes invasiones. Cuando Alarico finalmente derrotó al último emperador romano. Alarico es un bárbaro. Subsistencia del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente durante 1000 años. O sea, aquí dice que varios siglos, pues son prácticamente 1000 años hasta su caída en el siglo XV. El siglo XV que va de 1400 a 1500. ¿Cuándo ocurrió exactamente la caída de Constantinopla? 1453. Estos son números que nos tenemos que aprender. Caída del Imperio Romano de Occidente, 476. Caída del Imperio Romano de Oriente, 1453. Es el siglo XV, como dice aquí. Siglo XV va de 1400 a 1500. La hegemonía, es decir, la supremacía del cristianismo en Europa occidental desde el siglo V después de Cristo, o sea, desde el año 400 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El cristianismo no existía prácticamente en Europa, o no oficialmente, hasta que los emperadores Justiniano y Constantino se encargaron de hacer esto oficial, o sea, el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. Constantino y Justiniano. El surgimiento del Imperio Carolingio, que es de Carlomagno, donde Carlomagno, un emperador francés o franco, un invasor de Europa, uno de los francos eran uno de los pueblos invasores. Bueno, uno de ellos, Carlomagno del Imperio Franco, en el siglo VIII, o sea, que va del año 700 al año 800, a los reinos bárbaros de Europa occidental, Francia y Germania.
Es decir, ahí surgió el imperio carolingio, es decir, un imperio que pretendía unificar Europa. Ajá, unificar Europa cuando ya Roma ya no existía. Cuando ya Roma de Occidente había caído, el imperio romano de Occidente había caído. ¿Qué pasó con el imperio romano de Oriente? Vamos a ver. Aquí, maps, Turquía. Maps de Turquía. Pero aquí, maps. Fíjate en este detalle muy importante. Comprendemos lo que es el Imperio Romano de Occidente, ¿no? El Imperio Romano de Occidente se extendió por todo el Mediterráneo, prácticamente, incluyendo Francia y España, y el norte del norte de África, Egipto, el Medio Oriente, todo esto era el Imperio Romano, ¿así? El Imperio Romano en sus mejores tiempos, más o menos era esto. Pero después se dividió en cuatro. Se dividió en cuatro porque Diocleciano y sus hijos no querían enfrentarse a, bueno, por problemas de invasión prácticamente para que tratar de frenar a los múltiples invasores que estaban llegando de todos lados. Entonces dividieron a los imperios en cuatro. Después solamente quedaron como dos imperios: el Imperio Romano de Oriente, que es este de aquí, Oriente, y el Imperio Romano de Occidente. Este es el Imperio de Occidente. El Imperio de Occidente tuvo varias capitales, ¿no? Entre ellas estaba la capital de Roma, que conocemos todos, y la capital de Milán, entre otras. Había muchas capitales. Entonces, el Imperio Romano de Oriente tenía su sede aquí en Constantinopla, donde hoy en día está Estambul. Por eso siempre pongo Turquía como referencia. Turquía es como el centro del mundo, occidental, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Turquía es importantísima, o sea, la península Anatolia, en este punto exactamente donde está Constantinopla, ahí se divide el oriente del occidente. Podemos decir que de Estambul hacia la derecha es el oriente, de Estambul hacia la izquierda es el occidente. Y siempre, perdón, y siempre va a haber una gran división entre los orientales y los occidentales, sobre todo marcada por los occidentales. Los occidentales le tienen mucho miedo a los orientales desde que los persas querían invadir Grecia. Ese miedo es como el miedo a la oscuridad. Por ejemplo, no sé si tú sabes por qué tenemos miedo a la oscuridad. Según Carl Sagan, el miedo a la oscuridad es porque proviene de la prehistoria, o sea, de cuando nuestros ancestros prehistóricos, los pequeños mamíferos, tenían que ocultarse en la noche de los grandes dinosaurios, de los dinosaurios que andaban por ahí. Entonces, imagínate, en la oscuridad tenían que estar los mamíferos tenían que salir a cazar mientras los dinosaurios estaban dormidos. Pues de repente se despertaba el dinosaurio y veía al mamífero, entonces el mamífero veía al monstruo, ¿no? Era el monstruo. Perdón. Y ahí viene el miedo a la oscuridad. Bueno, pues haz de cuenta que algo parecido pasó con los europeos. Le tienen un miedo a los orientales. Ajá. Mucho miedo, porque ese miedo proviene de la antigüedad, de cuando los persas querían invadir Grecia. O sea, fue tanto el terror que sintieron los griegos de ver a un imperio tan poderoso como el imperio persa tratando de invadir su mundo. Entonces de ahí viene. Bueno, pues entonces aquí está Constantinopla. ¿Dónde fueron a fundar Constantinopla? Precisamente en ese punto, en el punto crítico del miedo. Y precisamente cuando los bárbaros que vinieron precisamente de Oriente, ya ves por qué tanto miedo, porque vienen de Oriente, todo el mal viene de Oriente. ¿De dónde viene el mal? Del Oriente, según los occidentales. Entonces, los bárbaros llegaron de Oriente, precisamente. ¿De dónde? ¿Quién sabe? No sabemos de dónde salieron todos los pueblos bárbaros que invadieron Europa, los germanos. No sabemos. Algunos especulan que vienen de Rusia, otros especulan que vienen de Georgia, del Cáucaso. Por eso se llaman pueblos caucásicos, etc. No sabemos. Es una gran duda que tenemos. Solo sabemos que son pueblos indoeuropeos que invadieron los germanos, los visigodos, los godos, etc. Bueno, todos estos pueblos que invadieron Europa hicieron que los romanos se refugiaran en el Imperio Bizantino, que básicamente el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, estaba concentrado en este punto crítico, o sea, es decir, en el punto donde está Constantinopla, que separa el Oriente del Occidente. Ahí se fueron a establecer el Imperio Romano de Oriente. Importantísimo. Ajá. Entonces, dice aquí, surgimiento del Imperio Carolingio para unificar los reinos bárbaros de Europa.
occidental, Francia y Germania. Influencia del Islam y la expansión de la civilización árabe desde el siglo VII. Fíjate, los pueblos árabes, ¿de dónde vienen? Del oriente. ¿Hacia dónde se expandieron? Hacia el occidente, precisamente. Por eso le tienen tanto miedo, le tienen tanto pavor los europeos a todos los que vienen del oriente. Ajá. Dice, desarrollo del feudalismo como sistema de producción agrícola, de autoconsumo y fortalecimiento del sector feudal, del señor feudal como una élite militar y terrateniente, al menos desde el siglo IX. El siglo IX quiere decir que va del año 800 al año 900. Desarrollo de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Una manifestación del miedo que le tienen los europeos a los orientales. Ajá. Dice, se convocaron en el año 1905 por el Papa Urbano II como una empresa religiosa y militar. Eso de la religión es nada más una justificación, por decirlo, un pretexto. Pero en realidad era más militar, un proyecto militar, según para recuperar los territorios santos de Oriente. ¿Por qué era importante recuperar los territorios santos? No era tanto por la religión. Ok, la religión tiene algo que ver, pero imagínate la importancia que tiene para los europeos tener el paso libre hacia África. Ajá, para los europeos era importantísimo poder tener el paso hacia África, porque aquí hay recursos, necesitaban esos recursos. Y si los árabes, si los pueblos árabes tenían en su poder la Tierra Santa, ¿qué es esto? Entonces tenían que quitársela. Tiene más que ver con la economía y con cuestiones militares que con cuestiones religiosas. Nos venden la idea de que querían recuperar Tierra Santa, Israel, el lugar donde nació y murió Jesucristo, etc. Pero eso solamente es una falacia. Ok, entonces querían recuperar los sitios santos de Oriente. Fortalecimiento gradual. ¿Por qué? Porque cuando los recuperaron, ¿qué crees que hicieron? ¿A poco crees que lo protegieron muy bien? No, por supuesto que no. Fundaron ahí ciudades, fundaron castillos y cosas así. Lo que menos les importó fue el sepulcro de Jesucristo. El sepulcro quedó ahí abandonado, quedó en las ruinas, etc. O sea, ahí demuestran que realmente no les importaba para nada la cuestión religiosa. Fortalecimiento gradual de las urbes y villas comerciales conforme el feudalismo entraba en crisis a partir del siglo XII. El siglo XII que va del año 1100 al año 1200. Perdón. Surgimiento de las universidades en el siglo XII. Las universidades eran religiosas, ¿de acuerdo? Se enseñaba teología. El arte gótico en una etapa de renovación urbana y burguesa. Ajá, no estamos hablando de las universidades del Renacimiento, las universidades de la Edad Moderna, sino de universidades prácticamente religiosas. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, ajá, por el control territorial en el norte de Europa y los Países Bajos en Normandía sobre el Mar del Norte. La Guerra de los 100 años, fíjate, esa guerra de 100 años, ajá, 100 años entre Inglaterra y Francia. No hay que confundirla con la Guerra de los 7 años, que ocurrió muchísimo tiempo después. Que también ocurrió entre Francia e Inglaterra, pero eso fue mucho después, ¿no? Aquí estamos hablando de la Edad Media. Por el territorio del norte de Europa y de los Países Bajos, Normandía sobre el Mar del Norte. ¿Por qué Normandía es importantísimo para Francia y para Europa? Normandía es aquí, mira, observa, te voy a explicar dónde está. Aquí está Francia, aquí ubicamos Francia, aquí arriba está Bélgica. Bueno, podríamos decir que Normandía es la frontera entre Francia y Bélgica. Este punto de aquí, este lugar de aquí, que queda en medio de Inglaterra y de Francia. Ahorita Inglaterra y Francia son buenos amigos, son excelentes amigos, ¿no? Se llevan muy bien. Pero durante muchísimo tiempo, siglos, fueron grandes enemigos, ¿de acuerdo? Y estaban todo el tiempo en guerra, siendo que los dos son descendientes de un mismo origen, el mismo origen que son los normandos que son vikingos, que se establecieron en la región de Normandía, y de ahí los vikingos pusieron sus tronos, pusieron a su gente en el trono de Inglaterra y en el trono de Francia, es decir, que los reyes de Francia y los reyes de Inglaterra descienden de vikingos, descienden de los normandos. Son como hermanos que se pelean, ¿me explico? O sea, son hermanos que no se quieren, por decirlo de alguna forma. Los hermanos que no se quieren generalmente acaban en guerras terroríficas, guerras monstruosas. Y lo podemos ver con los rusos y los alemanes. Los rusos y los alemanes protagonizaron las dos guerras mundiales, siendo que son del mismo origen, provienen del mismo origen.
Se puede decir que son como hermanos que se pelean. Entonces dice, la caída de Constantinopla bajo el poder del Imperio Otomano Turco o Turco-Otomano en 1453, hecho que simboliza el final de la Edad Media. Entonces todos esos acontecimientos son importantísimos, importantísimos. Vamos a hablar después de esto un poquito más en Historia Universal. Aquí estamos en Historia de México, pero básicamente hay que comprender toda la historia en su contexto. La era moderna. Dice, esta era inició, acuérdate, con la caída de Constantinopla. O sea, esta inició con el Renacimiento. No, inició con la caída de Constantinopla. Pero ahí, durante la Edad Moderna, ocurre el Renacimiento, un evento cultural, que se distinguió desde el siglo XV. ¿Qué significa 15? Siglo XV, que va de 1400 a 1500. Acuérdate que los siglos, si dice siglo XV, imagínate que lo pones en números arábigos, o sea, 15, y le pones 2 ceros después. Y eso te dice cuándo termina, no cuándo empieza, sino cuándo termina el siglo XV, entonces empieza en 1400. Si dice siglo XV, solo piensa, al 15 le agrego 2 ceros y eso me dice cuándo termina el siglo. Siglo XV va de 1400 a 1500. Dice, tras la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, por el florecimiento de las ciudades comerciales. Ok, florecen las ciudades comerciales. ¿Cuáles son las ciudades comerciales? Florencia, acuérdate, florecimiento, Florencia, y Venecia, entre otras, ¿no? Pero esas son de las principales. Florencia y Venecia en Italia. Italia no existía. O sea, el país que hoy en día conocemos como Italia es muy reciente. O sea, tiene menos de 200 años. Básicamente es muy joven. O sea, Italia que conocemos es demasiado joven. Italia, la región de Italia estaba... Por ahí han pasado diferentes naciones, diferentes imperios, incluyendo el Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, lo que quedaron ahí fueron ciudades-estado. Florencia era una ciudad-estado, o sea, un país en sí mismo. Venecia era un país. Pequeños reinos, prácticamente. Ciudades comerciales, dice, en ciencias, las artes y el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es la corriente filosófica fundamental de la Edad Moderna, o sea, del Renacimiento. El humanismo. Es decir, el ser humano como el centro del universo y centro de estudio, dejando a Dios aparte, ¿no? Acuérdate que el Dios del que se habla en la Biblia es el Dios de Israel. Entonces, hablamos de ese Dios precisamente. Dejando a ese Dios aparte, entonces el ser humano comienza a centrar su estudio en el ser humano. El poder hegemónico de la burguesía en alianza con los grandes monarcas, el poder de la burguesía con los grandes monarcas originan los reinos nacionales o estados-nación. O sea, ya desde ahí empezaron a salir los estados nacionales, pero ahí ya se nota la influencia perniciosa de los burgueses, ¿ok? Los burgueses son los ricos, los más grandes ricos, los banqueros, los dueños de grandes capitales, los grandes comerciantes. Eso es la burguesía, es la alta burguesía. Y en alianza con reyes, con varios reyes, entonces dan origen a estados nacionales. ¿Cuáles son los primeros estados nacionales? España, Francia, Inglaterra, son de los primeros estados nacionales. Estados-nación. En una época de grandes descubrimientos geográficos en América, por ejemplo, Alemania no es un estado-nación de esa época. Alemania es un estado demasiado reciente, igual que Italia, no tienen más de 200 años. En una época de grandes descubrimientos geográficos en América y en el mundo, de hecho México, por ejemplo, es un estado-nación un poquito más antiguo que Alemania. Y México tiene apenas, estamos celebrando el bicentenario. Dice, es una época de grandes descubrimientos geográficos de América y el mundo, pero también un periodo de crisis por la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, o sea, la pelea entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, sobre todo la Iglesia Anglicana, y por las guerras de religión. Los grandes imperios marítimos, como Venecia, por ejemplo, que es un gran imperio marítimo, fueron los que más se beneficiaron de la apertura de las nuevas rutas marítimas y sus descubrimientos. Venecia casi no se menciona, pero Venecia es fundamental en la historia. Y dice, la rivalidad entre España y Portugal por su control colonial en América fue una constante del siglo XVI. Después de que Venecia quedó en las sombras, por decirlo de alguna forma, España y Portugal se convirtieron en las naciones, en los imperios marítimos más importantes. De hecho, España llegó a ser la primera potencia mundial. Dice, en el siglo XVIII se consolida la monarquía absolutista. Siglo XVIII, de 1700 a 1800.
Se consolida el absolutismo, y se agudizan las contradicciones entre los reyes, el clero, la nobleza y la burguesía. La nobleza, ¿quiénes son los nobles? Los duques, los condes, las condesas, los varones, las baronesas, todos esos que llevan títulos especiales, que son herederos de abolengo, de familias muy antiguas, muy antiguas. Esa nobleza viene desde los romanos, incluso desde antes de los romanos, desde la antigua Mesopotamia. Desde ahí empezaron a salir las familias nobles, los grandes herederos. Y la burguesía eran los grandes comerciantes, los banqueros, los que hicieron su dinero y lo heredaron a sus descendientes, pero que crearon su propio dinero y no eran grandes herederos de la antigüedad. El siglo de las luces o la ilustración. El siglo de las luces, o sea, la ilustración, el siglo XVIII prácticamente, el siglo XVIII, representa un periodo nacionalista bajo la influencia liberal y enciclopedista que prepara el camino para las grandes revoluciones burguesas. ¿Cuáles son las grandes revoluciones burguesas? Uno, bueno, si lo mencionamos en importancia, la primera y la más importante es la Revolución Francesa, seguida inmediatamente por la independencia de Estados Unidos, inmediatamente después la Revolución Industrial y después la independencia de Latinoamérica, incluyendo México. Esas son las 4 revoluciones burguesas. Si lo mencionamos por aparición histórica, pues la más antigua es la independencia de Estados Unidos, seguida inmediatamente por la Revolución Francesa, la independencia de Latinoamérica y la Revolución Industrial, en ese orden, ¿no? Eso es históricamente, ¿no? En términos de fechas. Pero en términos de importancia, la más importante de todas fue la Revolución Francesa, seguida de la independencia de Estados Unidos. No porque yo piense que Estados Unidos es más importante que México o que Perú, pero lo que pasa es que Estados Unidos es la consolidación de la ilustración como tal. O sea, el pensamiento ilustrado se lleva a cabo y se consolida con la independencia de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el país ilustrado por excelencia, ¿de acuerdo? Más que Francia. O sea, la idea de los ilustrados era convertir a Francia en Estados Unidos, así, como tal. Pero no pasó, no se pudo por los conservadores. No quisieron los conservadores que Francia fuera un Estado moderno. Y Estados Unidos sí lo logró. Muy bien. Así como el surgimiento de los estados modernos y republicanos con derechos civiles y tendencias democráticas, o sea, como quien dice Estados Unidos, ¿no? Aunque, bueno, está entre comillas esto de la democracia, ¿no? Ya sabemos que ahí se manejan intereses oscuros, pero bueno, finalmente pensamos que sí, que es democrático. Ok, la revolución industrial a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX representó la última etapa de la edad moderna, la revolución industrial como tal, o sea, la última revolución burguesa. ¿Dónde ocurrió la revolución industrial? Principalmente en Inglaterra, ¿de acuerdo? Inglaterra fue la sede principal de la revolución industrial. Enseguida de Inglaterra fue Francia, y enseguida Estados Unidos, y enseguida Alemania, en ese orden. De Inglaterra se extendió a Francia, de Francia se extendió a Alemania, de Alemania a Estados Unidos, y así. No, al revés, primero fue Estados Unidos y luego Alemania. Sí. Dice, a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX representó la última etapa de la Edad Moderna, el modo de producción capitalista, basado en la producción fabril de las fábricas y la explotación de los obreros. Reafirmó la hegemonía de la burguesía industrial y de las grandes potencias colonialistas. ¿Ok? La Edad Contemporánea. Básicamente la Edad Contemporánea comienza con las revoluciones burguesas como tal. La Edad Contemporánea se empieza a contabilizar a partir de 1789, hasta la consolidación de la Revolución Francesa. Este periodo está marcado por el derrumbe de las grandes monarquías absolutistas. Es decir, cuando se derrumbó principalmente la monarquía francesa. La monarquía francesa era absolutista, a diferencia de la monarquía inglesa. La monarquía de Inglaterra no era absolutista porque el poder estaba repartido en 3 partes, ¿no? En ejecutivo, legislativo y judicial, 100 años antes de la Revolución Francesa. Ya Inglaterra tenía separación de poderes. Y había una monarquía constitucional. Tardó 100 años Francia en alcanzar una monarquía constitucional. Dice, las luchas sostenidas en el interior de los estados por los partidos liberales, el establecimiento y la defensa de principios y nacionalidades, principios de las nacionalidades. O sea, si tú le preguntaras a una persona que vive en Italia, imagínate que regresamos en el tiempo a 1600.
Ajá, y tú le dices, ¿de qué nacionalidad eres? Algunos te van a decir, ah, pues yo soy de Milán, soy milanés. Yo soy de Nápoles, soy napolitano. Yo soy, romano. Yo soy, mm, veneciano. Yo soy florentino, ajá, de Florencia. Entonces, te pueden decir diferentes gentilicios, pero el concepto de italiano como tal, de nacionalidad italiana, tardó mucho tiempo en consolidarse. Y lo mismo pasó en México. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien de México que vivía en 1600, te puedes encontrar todo tipo de respuestas. Te pueden decir, ah, pues yo soy mayo, yo soy yaqui, o sea, es decir, son indígenas. Yo soy náhuatl, yo soy, no sé, otomí, yo soy español, yo soy criollo, yo soy, en fin, de todas las castas habidas y por haber. No había una nacionalidad como tal, así que alguien dijera, ah, pues yo soy mexicano. Incluso cuando ya se consolidó la independencia de México, tardó casi 100 años en que alguien dijera, yo soy mexicano. Mucha gente todavía no se consideraba mexicana, ya viviendo en el México independiente. Es muy difícil de entender eso. El nacionalismo y la consolidación de un país, una vez que logra su independencia, tarda mucho tiempo. Y no solamente le pasó a México, le pasó a todas las naciones. Algunas no. Algunas, como por ejemplo, que fueron estructuradas y fueron diseñadas antes de que surgieran, como Estados Unidos, por ejemplo. Una vez que se independizó, ellos ya se consideraban estadounidenses. Pero es que es una nación diseñada. No fue una nación que surgiera así como México, prácticamente al azar. No al azar, sino de forma improvisada. Ujú. México no fue diseñado como tal, fue el resultado de muchos eventos. Bueno, vamos a concluir por hoy y continuaríamos mañana. Que descansen, hasta mañana.